Hola, hola. Bien. Amados hermanos, en la alabanza nos vamos a estar orando para estar meditando en la palabra de Dios en esta noche. Soy el ministro de Dios, Pastor Gambo Álvarez, desde Huancayo, Perú, para el mundo entero. Nos vamos a orar para estar ya comenzando pues el servicio acá en la iglesia Pilcomayo. Padre bueno que estás en los cielos, Señor mío, te damos la gloria y la honra en esta noche. Una vez más, Señor, delante de tu presencia, para, Señor, meditar en tu palabra. Señor, te rogamos que bendigas tu santa palabra en esta noche, que tu Espíritu Santo ilumine, Señor, nuestros pensamientos y nuestro corazón, y que estos labios, Señor, sean como este micrófono que se usa para ampliar la voz, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo imploramos en esta santa noche. Gracias, en el nombre de Jesús. Vamos, hermanos, a la palabra de Dios y hoy hablaremos del poderoso bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a leer aquí la palabra de Dios, libro de los Hechos, capítulo 1. El versículo 4, ya Cristo había resucitado el tercer día y estaba dando unos detalles a sus discípulos, dice, para que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 4 al versículo 8, dice así la palabra de Dios en esta noche. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos sabemos, hermanos, cuando los discípulos del Señor, los primeros discípulos llamados apóstoles, que ellos caminaron los 3 años exactamente que demoró el ministerio de Cristo. Ellos caminaron por todo lado con el Maestro. Pero ¿qué sucedía? Ellos todavía no tenían el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando, claro, ellos estaban preparados quizás en muchas cosas que habían visto, cómo Cristo predicaba, cómo hacía las sanaciones, pero ellos todavía no estaban preparados para ejercerlo. Por eso que Cristo, aquí en Hechos capítulo 1, vemos ahí en ese mismo momento que les habla, dice la Biblia, el 8-9, y habiéndole dicho estas cosas, viéndole ellos fue alzado y le recibió la nube que le ocultó de sus ojos. Ellos estaban oyendo y de pronto Cristo es arrebatado, dice el hombre. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo sabía, claro, los discípulos tenían algunas cosas, habían aprendido, pero ellos estaban en el poder.
Por eso Cristo le dice: quedaos en Jerusalén hasta que recibáis poder. Y esto lo encontramos, dice que ellos estaban esperando esa promesa, estaban en oración, estaban en clamor. Y encontramos aquí, en el mismo capítulo 1, versículo 12, hasta el versículo 17. Luego pasaremos al capítulo 2, cuando se derrama, ¿no? En el Nuevo Testamento se derrama por primera vez esto que se llama el bautismo del Espíritu Santo, un poder que uno recibe. Veamos entonces el 12, capítulo 1, Hechos, del 12 adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, ahí en paréntesis, y los reunidos eran como 120 en número. Hasta ahí encontramos que ellos estaban esperando eso que Cristo les había dicho, o sea, iban a recibir un poder. Y ese poder, hermano, vemos en el capítulo 2, y muchos nos hemos como que olvidado, como que no se está tomando interés en buscar la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del poder de Dios. Y hay hasta pastores, hermanos, que están frente a la iglesia y no saben qué es el bautismo del Espíritu Santo. Recuerda que uno de los requisitos para ser un ministro de Dios, sea apóstol, profeta, sea maestro, evangelista, pastor, es el bautismo del Espíritu Santo. Cristo le dijo a sus 12 discípulos, claro, los 11, pero 12 porque dice que buscaron un reemplazante de Judas. La Biblia dice: se echa descienda a su habitación y no haya quien more en ella, ni tome otros oficios. Por eso que nombran a Matías, ¿verdad? Matías es el que figura como apóstol reemplazando a Judas Iscariote. Vamos a ver que estando ellos orando, no sabemos si estuvieron en ayuno, no lo sabemos, la Biblia no lo dice exactamente si estuvieron en ayuno en ese momento, no lo dice. Hechos capítulo 2, ese día, hermano, cayó ese poder del Espíritu Santo sobre los 120, y ese día se hablaron 18 lenguas. Vamos a ver Hechos capítulo 2, dice ahí la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, ¿verdad? Un viento, dice viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Es igual, no es acá en Huancayo, que es parte de Serranía, es una ciudad moderna, pero ya no ves cuando ya todos los reunimos aquí, no vemos ya cuando viene el viento, no comienza a soplar el viento, se levantan las hojas, los papeles, viento corre para acá, con el viento fuerte, sabemos ya que viene lluvia. Ya sabemos, ya a veces ese viento comienza a sonar fuerte, sabemos que viene la lluvia.
Así más o menos dice, un viento recio, dice que sopló y llenó, dice, toda la casa donde estaban reunidos, o sea, ese viento, ¿no? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre ese, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre la cabeza de ellos, un fuego, así como una, dice, lengua de repartir como de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, pues cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Vemos aquí partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, África, Cirene, romanos, judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 17 lenguas, 18 lenguas, hermanos, se derramó ese día sobre los 120 que estaban esperando la promesa de Dios. Y hermanos, eso no ha cambiado. Lo vemos aquí en Hechos capítulo 2, es una promesa. Eso será pues hasta que Cristo venga, ¿verdad?, a llevar a su iglesia. Porque esto no tiene fin, esto es, una persona se convierte y va a recibir el bautismo del Espíritu Santo, va a ser bautizado porque es una promesa de Dios. Dios lo ha prometido y se tiene que dar. Yo le voy a compartir, hermanos, en esta noche cómo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo no leo hasta el día de hoy, hermano, más de 35 años. ¿Cómo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo? Hay varias formas como se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Usted puede recibir en oración, usted está orando en su cuarto y decir el Espíritu Santo y usted comienza a hablar lenguas. Usted puede estar sentado en el templo, en el culto, y cae el Espíritu Santo y usted comienza a hablar lenguas, y se lo voy a demostrar por la Biblia. ¿Cómo también se puede hacer imposición de manos, como lo hizo Pablo con los 12 discípulos de Éfeso, que a través de la imposición de manos ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo también? El 30 de noviembre, hermano, de 1986, yo recibí el poderoso bautismo del Espíritu Santo. O sea, la llenura, ¿no?, el poder que habla la Biblia, ¿no? Cristo dijo, no, y recibí es un poder. Pues usted no se da cuenta, hermanos, cuando Pedro y los discípulos seguían al maestro, estaban en preparación, pero faltaba el poder. ¿Qué sucedió cuando a Cristo lo capturaron en el huerto de Getsemaní? Todos huyeron. Todos huyeron. Nos encontramos a Pedro cuando estaba en la casa donde estaba Cristo, que lo había capturado. Lo negó a Cristo por 3 veces. Tú eres el discípulo. No, yo no lo conozco, yo no sé quién será. ¿Por qué? Porque hermano, Pedro todavía no tenía el poder del Espíritu Santo. No tenía todavía Pedro el poder del Espíritu Santo. Pero usted se da cuenta, hermanos, aquí en Hechos capítulo 2, cuando se derrama el poder del Espíritu Santo, cómo Pedro se levanta y comienza a predicar a la gente. ¿Cómo él no tuvo miedo? Porque ahí había judíos que lo podían capturar a él. ¿Cómo él no tuvo miedo? ¿Cómo ahí ese miedo desaparece? Es que él había recibido un poder, por eso no tuvo miedo, hermano. Cuando tenemos el bautismo del Espíritu Santo, cuando tenemos esa llenura, no hay miedo. ¿Cuántos hermanos a veces van a predicar, hermanos, a veces mueren, a veces son flagelados? Veía yo
hermano estaba pregando con una serranía acá de Huancayo, y como hermano, un mundano le tiraba correazos. Y él aguantaba, hermano, con su paradito ahí en la espalda y predicando la palabra. Pero cuando no tienes el motivo empieza, no vas a salir. O tienes miedo, te vas a correr. Mire ese Pedro, hermanos, cuando recibió el poder del Espíritu Santo, qué miedo ni miedo. Predicó Pedro, ¿qué dice la Biblia? Hechos capítulo 2, versículo 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Primer mensaje, hermano, de Pedro: 3,000 cayeron. Si ya tenía el poder. Entonces les cuento mi testimonio. Yo había conocido el Evangelio en una iglesia evangélica que no creían en las lenguas, ni la danza del Espíritu Santo, no creían en las visiones, ni revelaciones, ni sanidades. Era una iglesia fría, digámoslo así. Mira, que era prohibido hasta hacer palmas, era prohibido. Imagínense que esa iglesia, como decir, el abecedario del Evangelio. Yo veía en otras iglesias, a veces cuando iba a visitar, veía cómo danzaban las hermanas, hablaban otras palabras raras. Y yo decía: ¿cómo será esto? Yo me recuerdo cuando en un templo se estaba danzando, yo le pregunté al diácono, pues inocentemente, todavía era nuevo, pues no conocía casi nada. Y mi hermanito, ¿cómo es para hablar lenguas? Así como la hermana escucho que está hablando. ¿Cómo se hace así para danzar como la hermana está danzando? Y yo le pregunté al diácono inocentemente. Dice: hermano, tienes que orar y ayunar. Ora y ayuna y el Señor te va a bautizar. Ahí comienza, hermano, mi búsqueda. Yo me convertí en el año 83. Ahí comenzó mi búsqueda. Comencé, hermanos, a ayunar 3 días de 24 horas, como se dice comúnmente, ¿no? En seco. Me metí, hermano, 3 días de ayuno así mensual, buscando el bautismo del Espíritu Santo. Y me recuerdo que mi esposa pues, fue la que más rápido recibió, y ella lo recibió en la casa. Y me recuerdo que ese día yo estaba ayunando en el templo y ella había venido del trabajo, estaba orando en la casa y comenzó a hablar lenguas. Ella recibió en julio y yo recibí en noviembre. Y entonces me recuerdo, jamás al tiempo, un 30 de noviembre de 1986, o sea, ya tenía 3 años en las cosas de Dios. Yo de ese templo que no creía, yo me retiré, yo me salí de ese templo, hermano, porque en verdad éramos la única iglesia que era prohibida hacer palmas, o sea que pegábamos con las manos hacia abajo. No había pandemia, o sea, más parecía una iglesia católica. Bueno, pero ahí conocí el Evangelio. De ahí me paso a otra iglesia donde era más de avivamiento, oraban, hacían palmas, hacían un poquito más de avivamiento. Me recuerdo, hermanos, que en el año 30 de noviembre, que nunca me olvido yo esa fecha, 30 de noviembre de 1986, exactamente ya pues 37 años, ¿verdad? Nos había visitado el templo un siervo, un colombiano. Me recuerdo el nombre de mi hermano Abelardo, un colombiano. Y bueno, fue un culto dominical, pero en ese día el culto acabó un poco tarde, se prolongó por la bendición. Me recuerdo que el elemento comenzó a predicar, la unción comenzó a hablar de la palabra de Dios. Yo estaba un poco medio desalentado, digamos así, porque ore y ayune y nada, no hablaba lenguas. Mi esposa sí. Entonces, me recuerdo que el hermano predicó muy bien y llamó a la iglesia al altar.
Todos pasaron el altar. Yo no pasé. Me caí. Estaba un poco desalentado, sinceramente. Estaba un poco desalentado. Entonces, el hermano comienza a administrar. Comienza a administrar. Hermanos, y comienzan los hermanos a hablar lenguas. Algunos. Le dije, ¿qué? Señor, no es que no vienen a ayunar. No, yo iba puerta a puerta. 4:30 todas las puertas de los hermanos para llevarlos a la oración. Señor, digo yo, estoy ayunando, Señor. Si yo no los llevo, no los toco su puerta, no vienen a la oración, Señor. ¿Y cómo? Ya están hablando en lenguas. ¿Verdad? Dios sabe, hermano, Dios es testigo. Yo no voy a mentir. No tenemos por qué mentir porque es pecado mentir. Yo me recuerdo, hermano, que me enojé así con Dios. Hermano, hablemos humanamente. Y yo sé, ¿cómo? Si yo no los traigo, no toco los puertos, no viene a la oración. Me ves en ayuno, Señor, y eso ya está hablando en lenguas. Y yo, ¿cuándo? Como que me enojé. Pero en ese enojo o celo, como no sé la palabra exacta, hermano, sería cólera, enojo, celo, sentí que mi corazón se comenzó a quebrantar. Sentí que mi corazón comenzó a quebrantarse y el fuego seguía, hermanos. O sea, la gente comenzó a dar linca por acá, por ahí comenzaron de rodillas a danzar. Y pasé. Yo me recuerdo como si hubiera estado sentado ahí, la última silla más o menos, una distancia de 2 metros a 3 más o menos, 3 metros a 4 metros más o menos, donde yo estaba sentado a hacer el altar. Yo que estoy pasando, hermanos, me recuerdo muy bien, nunca me olvido, hermano, esa escena. Yo que estoy pasando, hermanos, ya comencé, o sea, me quebranté. Yo paso, hermano, y me arrodillo. Me habré arrodillado, hermano, pues 10 minutos o 1 minuto, quién sabe. Comencé a llorar, no sé, como que llorando, Señor, tanto tiempo te busco y a mí no me bautizas, como reclamándole a Dios de mi corazón. Ya yo me arrodillaba, no habrá pasado 1 minuto, pues, hermanos, 1 minuto. No más. Y todavía queda mucho. Hermano, cuando cae sobre mi cabeza, yo siento un fuego sobre mi cabeza, así que entonces un fuego así. Es como tú, por ejemplo, te acercas a un horno, ¿no ves? Un horno de pan, tú sientes ese calor, ¿verdad? Hermano, yo sentí un fuego así. No sé de cuántos voltios, hermano. Y comencé a hablar lengua, hermano. Qué linda experiencia. Jamás me he olvidado de esa fecha. 30 de noviembre de 1986, hermano, comencé a hablar lengua, hermano, cientos de palabras. Porque, hermano, la lengua es un idioma. No es que muchos hermanos hablan 2 o 3 palabras. Eso no son lenguas. Son lenguas imitadas, repetidas, no. Como dice, don de lenguas son idiomas. Yo me recuerdo, hermanos, hablé siempre y lloraba, hermano. Es que con tanto, hermano, lo anhelaba con tanto gusto. Es como tú quieres, por ejemplo, comerte un ceviche. Luego leemos un ejemplo, un ceviche o un cuy. Vas y quieres comer. Y vas a una casa o te invitan a un almuerzo y exactamente te sirve lo que tú tanto querías comer, el ceviche, el cuy. Haciendo un ejemplo, para una comparación. Eso lo comes con gusto, con qué placer, con qué deleite lo comes, con que lo anhelabas comer, hermano. Así fue conmigo. Esto, hermano, hablaba lengua y lloraba ahí. Una experiencia, hermano, maravillosa. Y hasta el día de hoy, el Señor no solamente me bautizó, hermano, con el Espíritu Santo, sino que me dio también el don de lenguas. Porque escucha, hermano,
Hay dos cosas que usted tiene que saber. Hay hermanos que el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo una sola vez y ya no vuelven a hablar lenguas nunca más. Pero ya tienen el bautismo del Espíritu Santo, sino que Dios no te da la lengua, porque la lengua es un don. La lengua no es que a todos Dios le va a dar. Recuerde que en 1 Corintios capítulo 12 la Biblia habla de uno de los 9 dones, es el don de lenguas. O sea, no todos, sino don de lenguas. Y le aclaro aquí, mira acá en 1 Corintios, dice, capítulo 12, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos don de sanidad, hablan todas lenguas. Pero no, a uno Dios le da don de lengua, a otro don de sanidad, a otro don de sabiduría, es diferente, ¿ya? Bueno, pues a mí Dios le plació, pues yo solamente quería hablar lenguas, esa era mi petición, pero a Dios le plació no solamente bautizarme, sino también regalarme ese don de lenguas, hermano. Algo maravilloso hasta en mi cama, hermano, me recuerda a mí en el 85, yo anhelaba danzar el Espíritu Santo, yo quería danzar ahí, veía en otras iglesias cómo danzaban. Yo nunca había experimentado eso, hermano, cuando me recuerdo abril del 85. La primera vez, hermano, que dancé eso hasta el día de hoy, yo danzo y el Espíritu Santo hasta el día de hoy. Yo no he perdido ese don, hermano, gracias a Dios que, bueno, he sabido cuidarlo. A mí no me fue fácil. Hay hermanos que se convierten, vienen a la iglesia y comienzan a hablar lenguas, a danzar rápido. Para mí me costó. Yo sí pagué precio fuerte para las lenguas y las danzas. Será por eso que lo cuido con tanto esmero, porque, hermano, yo sí lo sufrí. Yo no lo recibí rápido, no lo recibí de facilito. Entonces, mire, ahí yo recibí el bautismo del Espíritu Santo el 30 de noviembre de 1986, ya son exactamente ya pues 37 años. Entonces vamos a ver, hermanos, que el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo estaban los discípulos? Estaban sentados esperando y de pronto cayó. Vamos a ver que en Hechos capítulo 10, cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, dice que cayó el Espíritu Santo y comenzó a hablar y ellos estaban sentados. Veamos Hechos capítulo 10, del versículo 40, vamos a ver, 40 al 42. A esto levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De eso dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han creído, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
Ellos estaban así como yo ahorita que estoy predicando, los hermanos están acá, estoy predicando y comienzan las lenguas. Así fue con el asunto de Pedro en la casa de Cornelio, pero a mí no fue mensaje. Todos habían pasado al altar y yo también pasé al altar. A mí no me hicieron imposición de mano, ni yo estaba sentado al cielo, yo estaba ahí sentado así, pasé al altar, ni bien pasé, vino sobre mí y recibí el bautismo del Espíritu Santo. Pero vamos a ver también, hermano, con la palabra de Dios, por eso toda enseñanza tiene que tener sustento en la palabra de Dios. Vamos a ver que el apóstol Pablo, por medio de la imposición de manos, Hechos 19, vemos a Pablo que pone las manos sobre esos discípulos de Éfeso y reciben el bautismo del Espíritu Santo de otra forma. Por eso estoy demostrándole bíblicamente cómo es. Hechos 19, 1 al 7, dice así, Hechos 19, 1 al 7. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿de en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre de Jesús, el bautismo de agua. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, se ponía la mano sobre la cabeza. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. O sea, el bautismo del Espíritu Santo también se puede recibir por imposición de manos del ministro de Dios. Así lo dice la Biblia, estamos demostrando, Hechos capítulo 19. O también se recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted sentadito ahí en el templo, está predicando el siervo de Dios y cae y comienza a hablar lenguas. Dos, otra también tú puedes estar en tu cuarto o en el templo orando, intercediendo y comienza a hablar lenguas, como sucedió conmigo. Yo en el templo, en mi esposa, en mi casa, en mi cuarto. Son formas distintas del bautismo, pero que son manos bíblicas, que hay fundamento en la palabra de Dios. Hermanos, en ese tiempo difícil tenemos que anhelar el bautismo al Espíritu Santo. Tenemos que buscar el bautismo al Espíritu Santo. Dios debe buscarlo sí o sí. Usted no puede ser indiferente, usted no puede ser una persona despreocupada, no. Es necesario el poder del Espíritu Santo. Vemos, hermano, cómo Pedro cambió cuando recibió el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo cambió? Los discípulos salían a predicar. ¿Lo ves? En Hechos capítulo 8, cuando la iglesia fue perseguida, salieron a predicar, no tenían miedo. Pero antes que recibiesen el bautismo, ¿cómo estaban los apóstoles? Dice, escondidos, dice, por miedo a los romanos, por miedo a los judíos, dice. En Hechos capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Por eso que Felipe desciende de Samaria, no Felipe el apóstol, Felipe el diácono. Hermanos, estaba con el poder. Poder es un fuego, poder es una autoridad, una fuerza que tú sientes y no tienes miedo. Hablas, allá lo que te mueve. Así, por ejemplo, con una persona, para que usted entienda un poquito, cuando tú tienes hambre, no buscas, te movilizas, buscas dónde hay comida, dónde hay un restaurante para comer, te movilizas, ¿verdad? Hay algo que te mueve por el hambre mismo, ya. Igual, pues,
o una persona mala, tiene el Espíritu Santo, es una fuerza que te mueve a predicar la palabra de Dios. Te hace sentir que prediques, que hables. No hay miedo, no hay temor. Hay un deseo de predicar la palabra, de compartir la palabra de Dios. Mi hermano amado que va a ver este video, busque el bautismo del Espíritu Santo. Si en tu iglesia no hay, hermano, en nuestra iglesia no había, yo busqué personalmente, hermano. 4:30, hermano, yo estaba ahí en el templo y en la oración. Hasta las 7 y tanto estábamos en la oración. En la tarde salimos desde nuestro negocio, nos íbamos nuevamente con mi esposa a la oración, hermano, y yo oraba casi 3 horas. En ese tiempo haciendo un pequeño creyente. Yo anhelaba el bautismo del Espíritu Santo. Porque oía cómo hablaban lengua los hermanitos, veía cómo danzaban, pero yo anhelaba, yo quería eso. Y busqué y lo recibí. Tienes que anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Tienes que anhelar, tienes que buscarlo. Hay que buscarlo. La Biblia dice que el que busca encuentra, dice que toca, se le abre, dice que el que pide recibe. La Biblia dice que a mí yo te responderé. Tenemos que anhelar el bautismo del Espíritu Santo, amados hermanos. Tenemos que anhelarlo, es algo decisivo en la vida de un cristiano. Esa es la autoridad que nosotros necesitamos. Esa es la autoridad que nosotros necesitamos. Hermanos amados, que Dios te bendiga, que Dios les guarde, amados hermanos, que la paz y el amor de Dios sea con todos ustedes. Ese ha sido el tema de hoy: anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Soy el ministro de Dios, Pastor Gamboa Álvarez, desde Huancayo, Perú, para el mundo entero. Bendiciones, y será pues hasta el día martes que estaremos por aquí.